Daniela Retamoso, nuestra periodista, su señor camarógrafo estuvo hoy en un operativo especial en la zona de Llojeta. Allá se llevó adelante la detención de Martín Belaúnde. No hubieron forcejeos ni nada de fuerza. Martín Belaúnde entendió, nos imaginamos, después de una conversación con el ministro de Gobierno, que estuvo dentro de la casa, y salió, como ustedes lo ven, prácticamente con el ministro de Gobierno hacia un automóvil y luego fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde tengo entendido todavía se encuentra actualmente. Está con nosotros don Jorge Balda, doctor Jorge Balda, abogado de Martín Belaúnde en Bolivia. Doctor Balda, y seguimos con esas imágenes mostrándolas, por favor. Muy buenas noches. Los datos últimos, por favor. Su cliente, ¿en qué situación se encuentra, doctor Balda? Buenas noches, John. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia hoy emite un sorprendente auto supremo en el cual determina que debe procederse a la detención provisional de Martín Belaúnde en tanto se resuelva el trámite de extradición y en tanto se resuelve el trámite de refugio solicitado ante el CONARE. Ahora, lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia, entendemos, ha sido una interpretación errónea y equívoca de lo que significa un tratado internacional del año 2003. Este tratado establece efectivamente la posibilidad que un país, tanto Perú como Bolivia, para personas que hubieran cometido delitos en el país de origen y estuvieran en uno de los dos países, pueden pedirse la extradición y puede pedirse la detención preventiva. Pero en el caso del señor Martín Belaúnde, desde el momento en el que él presenta la solicitud de refugio, él se encuentra protegido no solamente por la ley boliviana, sino también por los tratados y convenios internacionales. Si me permites, quiero citarte la misma ley que dicta el presidente Evo Morales, la promulga el año 2012, que es la ley 251, que en su artículo 5 establece, claro que sí, establece claramente la improcedencia de la extradición. Y dice textualmente: la interposición de una solicitud de la condición de persona refugiada tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de la extradición de la persona solicitante hasta el procedimiento de determinación de dicha condición haya concluido mediante resolución firme. ¿Eso qué significa? Que entre tanto el trámite del refugio esté pendiente, el Tribunal Supremo de Justicia no podía haber dispuesto ninguna medida en contra del empresario Martín Belaúnde. La ley es clara, la ley, además, que es ley vigente al presente, ley del 2012. El tratado del 2003 lo suscribió la República de Bolivia y la Constitución es clara. 4 años tenía el Estado para reconfirmar los tratados internacionales. Este tratado internacional no fue reconfirmado. Usted me está diciendo que es ilegal la detención de Belaúnde. La detención de Martín Belaúnde es un exceso. Naturalmente no está permitida. La ley establece la protección que se le debe brindar a la persona que solicita un refugio. Nosotros, en el caso del empresario Martín Belaúnde, él va a acatar toda la determinación y todas las decisiones que tome la justicia boliviana, pero ello no le impide acudir a instancias jurisdiccionales vigentes y autorizadas en Bolivia para que sea revisada esta determinación. Doctor Balda, usted utilizó una frase, dice: los que cometen delitos se puede pedir, dice, su detención preventiva en otro país donde estén. En Perú, Belaúnde es un hombre con detención preventiva. Es un hombre, tanto en Perú como en Bolivia, a quien se le presume su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. En el caso del empresario Martín Belaúnde, lo único que ha transcurrido es una etapa investigativa, es una fase. Es como si únicamente existiera una imputación formal en la cual se presume indicios de responsabilidad. La lógica del derecho internacional público para proceder a la extradición es que no solamente basta con una presunción de culpabilidad, tienen que existir elementos de certeza para proceder a una extradición. En este caso, en particular, todo trámite relativo a la extradición debe quedar en suspenso mientras exista el trámite del refugio. Una figura de detención preventiva se da para una persona que puede obstaculizar una investigación, que tenga un riesgo de fuga. ¿Esas son las mismas características en el caso de su cliente, por ejemplo, que se han aplicado? Una persona en Bolivia, bajo el sistema acusatorio latinoamericano, que es muy similar en todos nuestros países, una persona, para ser sometida a una medida cautelar, previamente tiene que ser oída
por lo menos tiene que tener la oportunidad de defenderse. Al señor Martín Belaúnde nunca se le ha dado la oportunidad siquiera de pronunciarse respecto a la solicitud, de hacer valer sus derechos, de hacer valer sus pretensiones, de explicar por qué ese tratado del año 2003 ni siquiera se adecúa a la constitución política actual, que establece que para que cualquier persona, nacional o extranjero, deba ser detenida, previamente debe ser oída por un juez. El Tribunal Supremo de Justicia, dando cumplimiento un tanto rígido a este tratado internacional, ni siquiera le permite al señor Martín Belaúnde tener acceso a reclamar, a reprochar, y ahora naturalmente ni siquiera tenemos una autoridad a quien podamos impugnar esta determinación. Doctor Balda, se dice que la detención de Belaúnde es con fines de extradición. Y después se anda diciendo que hasta que esos trámites de asilo salgan. ¿O es para extraditarlo o es para esperar que sus papeles salgan o no? La lógica y lo que establece esta misma ley, lo que le acabo de leer, John, establece que cuando se presenta una solicitud de refugio, la persona, el extranjero, empieza a ser protegido con todos los derechos que establece no solamente la Constitución en su artículo 19, sino la Ley 251 le brinda un caparazón protectivo de derechos y garantías para no ser expulsado, para no ser extraditado y tampoco para ser detenido. Ahora bien, lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia, adopta una posición ecléctica. Señala que hay una solicitud de detención preventiva proveniente de las autoridades peruanas, pero señala que también hay un trámite de refugio pendiente. Dispone que, como no lo puede enviar a un centro penitenciario, a un centro de reclusión, porque no ha cometido ningún delito acá en Bolivia, y además está pendiente el trámite de refugio, adopta una posición mixta, señalando es detenido, pero no en una cárcel, en el CONARE. Hasta que se tramite el refugio. Si se le otorga el refugio, cesan todas las medidas y él continúa en libertad. O sea, ¿es una figura doble que se le está aplicando? Es una figura mixta, pero es una interpretación errónea. Nosotros entendemos que posiblemente el Tribunal Supremo de Justicia no ha tenido el tiempo suficiente para analizar adecuadamente, y el error trascendental que ha cometido ha sido el no permitirle ejercer su derecho a la defensa para evitar que una medida cautelar de estas características sea impuesta. Permítame, estamos con don Fernando Rospigliosi, lo tenemos por segunda vez en este programa a nivel nacional, exministro del Interior del Perú. Señor Rospigliosi, muy buenas noches hasta Perú, una hora menos allá, a las 9:23, tengo entendido. ¿Cómo ha recibido Perú la noticia? ¿Usted ha visto que han salido en los medios de comunicación? ¿Cuáles han sido las repercusiones políticas en esta jornada sobre la detención de Martín Belaúnde? Buenas noches. Desde que ocurrió la detención, eso es lo que ha ocupado a todos los medios de comunicación, a la televisión, a la radio, a los diarios, a las páginas web. Esto es un asunto muy discutido en el Perú, sobre todo en los últimos días y las últimas semanas, donde han aparecido nuevas revelaciones sobre el señor Belaúnde Locio, sobre todo sobre sus vinculaciones con la pareja presidencial, con el presidente de la República y su esposa. Y entonces esta noticia en el Perú ha sido sorprendente. La verdad es que se suponía que, como estaba en trámite el refugio, no iba a ser detenido. Ahora, hay una discusión muy fuerte aquí en el Perú sobre si esta posibilidad de extradición es beneficiosa o no es beneficiosa para el señor Belaúnde Locio o para la justicia peruana. En general, la opinión es que es beneficiosa para el señor Belaúnde Locio en el caso de que procediera a efectuarse el trámite de extradición, porque en este momento en el Perú él está procesado por un caso, pero hay otros varios más en que él está siendo investigado, que son quizás más importantes, pero cuando se presenta una solicitud de extradición se hace sobre el caso sobre el cual está procesado, y entonces solamente se le puede juzgar en el Perú por ese caso. Y si se le pretende juzgar por otros casos, en el caso de que fuera extraditado, habría que pedir una ampliación, que es un trámite mucho más engorroso. Entonces, lo mejor para la justicia peruana, lo que se esperaba, es que eventualmente no se le diera refugio y fuera expulsado. Por tanto, ya no habían esas limitaciones para juzgarlo por otros casos, como es en la situación de extradición.
Señor Rospigliosi, en estas semanas hemos tenido visitas de una comisión de parlamentarios del Perú. Han tenido a bien entrevistarse con algunas autoridades. Y de repente, claro, no habrá sido ese el óbice para que cambie ese panorama y ahora tengamos un Belaúnde detenido en territorio boliviano. ¿Qué sabe usted? No, de eso no hay mayor información acá. En general, lo que se dice acá es que se está tratando de evitar la participación política en el caso, porque la versión de Belaúnde Locio es que él es un perseguido político, y la versión de la justicia peruana, como sabemos, es que se trata de delitos comunes que él ha cometido y no de asuntos políticos. Entonces la idea es no politizar el caso y no hacer que los políticos intervengan directamente en este asunto. Muy bien, vuelvo con el doctor Jorge Balda. Doctor Balda, vaya sorpresas que nos andamos pegando por acá. La primera, descubrí que usted era el abogado, ¿no? Un personaje ya evidentemente conocido en el mundo del derecho y las leyes. Y la segunda, que Belaúnde había estado desde que llegó al país en la casa de un famoso personaje, ahí, hombre conocido por el tema de la lectura de cartas y del futuro, como el Huracán. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con él en nuestro noticiero central. Y claro, él dijo, es primo de mi esposa. Había tenido incluso familiares acá en el país. Vamos a escuchar a Curaca Blanco en cuestión de minutos, nada más, queridos amigos. Don Jorge Balda, ¿quién defiende en el Perú a su cliente? Esa es una de las preguntas que quedó en el aire la anterior vez, porque no pudimos tener hasta ahora una contraparte, ¿no?, acerca de una entrevista que tuvimos y que hablaron de las acusaciones hacia su cliente. Bueno, es el doctor José Urquizo. Él, a través de un equipo de abogados, está protagonizando la defensa allá en el Perú, quien nos ha hecho llegar un informe pormenorizado de una relación cronológica de los hechos, que como sistemática y consecuentemente autoridades tanto del Ministerio Público como del juzgado han venido violando derechos fundamentales del señor Martín Belaúnde. Uno, cuando se lleva una audiencia de medidas cautelares, lo mínimo que se hace es notificar al imputado para que se apersone. Nunca fue notificado. Se dispone una detención preventiva a las 4:30 de la mañana. No se le reconoce el derecho para apelar esta determinación. Es decir, una serie de actos nulos, viciados, completamente de nulidad, son el sostén de la solicitud hoy en día de la extradición. No tememos que el día de mañana, si se llega a considerar el fondo de esta solicitud, naturalmente la Corte Suprema lo que tendrá que hacer es rechazar, porque con esos elementos acá en Bolivia ningún juez podría disponer la detención de nadie, menos por delitos de peculado, que acá el peculado únicamente se aplica a funcionarios públicos. Allá el peculado aparentemente lo están ampliando a un empresario privado, una persona que nunca ha tenido trato ni negocio con el Estado. Por otra parte, el delito de asociación ilícita, que es el otro delito por el que piden la extradición, es un delito en Bolivia de mínima cuantía, por el cual no procede la extradición. A ver, cuando se hace una valoración de los delitos, ¿se hace una valoración de la ley del país de donde procede o desde la ley que... de la ley boliviana. Se analiza la ley boliviana. Se analizan cuáles son los hechos que se le acusan, qué delitos están estipulados en la acusación, y se analiza la ley boliviana, porque según la ley boliviana el peculado lo comete aquel funcionario público que se apropia de los bienes y recursos estatales que administra. El tesorero que se adueña del dinero que está manejando, ese comete un peculado porque se está apropiando indebidamente de esos recursos. Pero el señor Martín Belaúnde nunca manejó, administró o tuvo en su poder fondos públicos de ninguna naturaleza. Así que ese va a ser el primer óbice para una posible extradición. Ok, yo le doy, no quisiera decir contraparte, señor Rospigliosi, para que nos hable de este caso por el cual está siendo investigado el señor Belaúnde. Pero además, ¿qué le parece este criterio? Es decir, desde la norma se evalúa a quien pide asilo de acuerdo a las leyes del país donde se encuentra, por ejemplo, y aquí nos revela el abogado, serían delitos de menor impacto con relación a las leyes que ustedes tienen en el Perú, por ejemplo, señor Rospigliosi. Es verdad, las leyes de Bolivia
son las que deciden en este caso. Es decir, muchas veces entre nuestros países hay diferencias legales. Yo no soy abogado y no puedo entrar a discutir los detalles. Pero aquí en el Perú hemos tenido una experiencia muy importante. En la década del 90 hubo la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, un gobierno muy corrupto, y cuando este gobierno se derrumbó, cayó, hubo estos problemas también, por ejemplo, con el peculado. Es decir, si solamente este delito podía atribuirse a funcionarios del Estado o a otras personas que no trabajaban directamente con el Estado, pero que en realidad sí estaban manejando fondos públicos, porque había una serie de aspectos complejos en lo que ocurrió, en esta gran corrupción que ocurrió en la década del 90. Yo entiendo que en Bolivia, por supuesto no conozco cómo son las leyes allá, las cosas pueden ser diferentes, pero sí sabemos acá en el Perú, cuando Fujimori llegó a Chile, después fue extraditado al Perú, y sabemos que por este caso que fue muy publicitado, que lo que rigen son las leyes del país donde está la persona que está siendo parte de un proceso de extradición. Ahora, insisto lo que decía en un comienzo. Una cosa es que, por ejemplo, al señor Belaúnde Locio no se le dé refugio y él sea expulsado del país por haber entrado ilegalmente, por ejemplo, y entonces sería puesto en la frontera y acá juzgado de acuerdo a los procesos que tiene abiertos y a los otros que se les puede abrir. Y otra cosa muy distinta es que se siga un proceso de extradición que es largo, complejo, difícil, y donde ahí sí funciona este asunto de las leyes bolivianas, las leyes peruanas y la diferencia que hay entre ambas, y la posibilidad de que solamente pueda ser juzgado, si es que se le extradita, por algunos delitos y no por otros que están en este momento en proceso de investigación. Por eso decía también al principio que la extradición acá en el Perú no se considera una buena alternativa para la justicia peruana, y más bien se considera que pueda favorecer al señor Belaúnde Locio. Lo ideal sería que no se le dé refugio, que se le expulse por haber entrado ilegalmente a Bolivia y que acá sea juzgado de acuerdo a las leyes peruanas. Bien, señor Pirosi, gracias. Enseguida hablamos, doctor Bala, del procedimiento, de lo que viene, ¿no? Había prometido una comunicación telefónica que tuvimos con el Curaca Blanco en nuestro noticiero Telenoticias, a propósito de que la casa de él es el lugar que incluso, doctor, usted me corrige si no soy lo correcto, se está presentando como domicilio del señor Belaúnde para las pruebas ahora en la policía, para decirle, él va a vivir aquí, ¿es cierto? Correcto, eso es cierto. Ok, hablamos con el Curaca Blanco, escuchemos por favor esta comunicación. Siglia. Estamos ya en comunicación con Juliano Arista, más conocido como el Curaca, residente acá en nuestro país, en cuya casa se halló a Martín Belaúnde y fuera hoy detenido por autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno. Vamos a ir con algunas de estas imágenes, por favor, de la casa del Curaca. Gracias por atendernos, Juliano. Muy buenas noches. Lo hemos buscado durante toda la tarde. Ahora usted se comunica con nosotros. Agradecidos por el contacto. Juliano, ¿cuál es la relación que tiene usted con Martín Belaúnde? Bueno, antes de nada, muy buenas noches, querido John. Un placer de poder dar detalles en tu programa. Bueno, la relación con Martín Belaúnde, él es primo de mi señora esposa. Mi esposa es boliviana, él es su primo, y yo tengo la relación con él porque yo soy su asesor espiritual de Martín Belaúnde. Entonces, Martín Belaúnde está en mi casa desde el 1 de diciembre, que llegó a Bolivia, y obviamente al ser familiar se le dio el cobijo en la casa, porque él viene siendo perseguido no por delitos, porque no hay ningún delito probado en contra de él, esto que quede muy claro, como la prensa peruana quiere hacer creer que es un corrupto, de que es una persona que ha hecho dinero con el Estado, y eso es totalmente falso, porque al yo ser su asesor espiritual de él, estoy muy enterado de los temas, y justamente nosotros conversamos mucho este tema para que él se entregue a la policía, que quede esto muy claro. En ningún
momento la policía lo ha capturado a Martín Belaunde. Martín Belaunde, por propia voluntad, se ha contactado con el ministro Jorge Pérez y él voluntariamente lo hemos hecho ingresar a nuestro domicilio, aquí en Bajo Yojeta, donde ha ingresado el ministro, han tenido una conversación y ha salido por su propia voluntad mi primo, que es Martín Belaunde Locio, y se ha entregado a la justicia, ya que él está amparado por CONADE, está en calidad de solicitante de refugio por la persecución mediática política que hay en el Perú. Bueno, vaya sorpresa, vaya sorpresa. Asesor espiritual del cura Capablanco, el cura Capablanco asesor espiritual de Belaunde, pero además primo de Zulaina, ¿no?, que se la conoce en este ámbito. ¿Cuál es el procedimiento, doctor, para adelante? ¿Cuántos días? No es que mañana lo vayan a poner en la frontera, a Belaunde. No, por supuesto que no. La ley 251 es absolutamente claro en dos aspectos. Que entre tanto se tramite el refugio, la persona no puede ser expulsada, no puede ser extraditada, no puede ser deportada, bueno, no puede ser detenida. Entendemos que esto seguramente las autoridades judiciales corregirán en los próximos días. Pero, pese a ello, imaginémonos que el trámite de extradición va a continuar. La ley establece que recién, cuando termine con una determinación firme, recién se puede considerar el trámite de la extradición. Además, la ley 251 es absolutamente claro, junto con la Convención Internacional de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York del 69, la Declaración de Cartagena, prohíben expresamente a que el país que ha rechazado el refugio devuelva al país de origen a la persona que ha solicitado. No puede Bolivia devolverlo al Perú por ninguna razón. Eso establece la ley. ¿Qué se hace? Se dice, váyase simplemente. Naturalmente tiene 30 días para abandonar el país, si se le rechaza el refugio. Pero cuando hay un pedido de extradición también. La ley es clara. La ley es absolutamente clara. Si se le rechaza el pedido de refugio, él tiene 30 días para abandonar el país o para regularizar su situación migratoria. Ahora, ¿el país puede evaluar entre cómo actuar si hace caso al pedido de extradición o al pedido de refugio? Naturalmente, el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de sus competencias, tiene que analizar el contenido de la solicitud proveniente del Perú. No se analiza únicamente el cumplimiento de requisitos formales, se debe analizar el fondo de los hechos. Si es que el CONARE rechazase el pedido del refugio, recién entra y se abre la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para reconocer si existe o no la procedencia de la extradición. Pero pese a ello, la ley 251 prohíbe al Estado boliviano devolverlo al país de origen. ¿Qué pasa si se lo extradita? ¿Cuál sería la figura legal para Bolivia? La figura legal para Bolivia está en una encrucijada, porque acá la ley establece que no se lo puede devolver al mismo país. Eso establece la ley del 2012. Bajo el principio de prelación de leyes, no se aplica la ley más antigua, se aplica la ley última, la ley que surge gracias a una nueva constitución, gracias a un nuevo ordenamiento jurídico de lo que hoy conocemos como Estado Plurinacional de Bolivia, no una ley ratificada por un tratado del año 2003 que ni siquiera está acorde a la constitución de hoy en día. Y naturalmente también eso va a ser objeto de los recursos que nosotros vayamos a interponer. Señor Rospigliosi, ministro del Interior del Perú, ¿usted qué opina sobre esto que se está hablando acá en esta mesa? Cuénteme, por favor. Bueno, lo que estoy escuchando del doctor Jorge Balda sería muy preocupante para el Perú realmente, ¿no? Si es que las cosas son así y si es que van a haber todas estas dificultades. Acá, insisto, hay prácticamente unanimidad en que el señor Belaunde Locio está involucrado en delitos muy serios, en asuntos de corrupción que son más o menos evidentes, que han sido muy extensos. En diversos lugares del país se han cometido estos delitos y bueno, la discusión es muy acalorada por la relación que tiene el señor Belaunde Locio con la pareja presidencial, como señalado antes. Entonces siempre ha habido la sospecha de que ellos lo han protegido, lo han ayudado, han facilitado su escape hacia Bolivia y que ahora
a pesar de todas las declaraciones que hacen, en el sentido de que quieren traerlo, no estaría muy claro de que ese sea su verdadero propósito, ¿no? Entonces, realmente, para decirlo en dos palabras, si el señor Belaúnde Locio no es traído de Bolivia al Perú, o si es traído en condiciones que hacen difícil su juzgamiento, acá se va a producir un gran problema político, porque el gobierno va a ser señalado como el responsable de una protección indebida al señor Belaúnde Locio. Gracias, don Fernando Rospigliosi, un abrazo hasta Lima, Perú. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Al final, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Al final, doctor Jorge Balda, ¿dónde duerme esta noche su cliente? Él está en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en la avenida Sucre. Entendemos que, pese a que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia era que se ha detenido en el CONARE. El CONARE no es una casa, son oficinas de una superficie física muy reducida, no podría estar ahí, pero justamente a raíz de esa dificultad, de esa vicisitud, bajo la misma lógica del Tribunal Supremo de Justicia, si él está en este momento en una oficina habitando como una especie de casa en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, no habría ningún impedimento para que él sea trasladado nuevamente a su domicilio con custodia policial que determine las autoridades competentes, pese a que la ley establece que el solicitante tiene plena y absoluta libertad de locomoción dentro de nuestro territorio. Lo que se quiere es detención domiciliaria, en la casa de Curaca. Lo que se quiere es libertad pura y simple. En el peor de los escenarios, pues aceptamos una detención domiciliaria, pero una detención de estas características naturalmente no condice con los tratados, convenios suscritos por el Estado boliviano, ratificados a través de la ley, reconocidos por la Constitución Política del Estado. ¿Qué pasa si le dan detención domiciliaria y se escapa? La detención domiciliaria es una figura que viene acompañada con una figura de seguridad que puede el juez o la autoridad competente determinar. El solicitante de un refugio en cualquier momento podría hacer abandono de esa solicitud, retirarla y trasladarse a otro país. Ello no existe impedimento alguno para que esto suceda. El señor Martín Belaúnde, desde el momento en el que se ha presentado públicamente, se ha sometido estrictamente a todas las determinaciones judiciales. Nosotros teníamos conocimiento de que existía esta probabilidad, sin embargo, el señor Martín Belaúnde no tiene la intención de irse de Bolivia. Él no ha cometido ningún delito, ni acá ni en el Perú. Puede irse tranquilamente del país. Él puede irse, pero él quiere quedarse, él quiere permanecer en Bolivia. Él tiene la firme intención de desarrollar toda la actividad empresarial que la ha desarrollado en el Perú, hacerlo en Bolivia. Y naturalmente él cumple con los requisitos para acceder a este beneficio. ¿Cree usted que lo político pesa en este caso? El CONARE es una entidad constituida por instituciones políticas. Está el Ministerio de Gobierno, está el Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero acá lo que debe primar más que lo político es la objetividad, ser objetivo. Al margen de lo que digan los medios, las autoridades en el Perú, lejos de juzgar en función a la ley, han juzgado en función a los periódicos, en función a los titulares de prensa. Y naturalmente esa forma de juzgar no debe operar acá en Bolivia. Nosotros estamos seguros de que la justicia va a obrar correctamente en este caso. Gracias, doctor Jorge Balda, abogado de Martín Belaúnde en Bolivia. Vamos a la pausa, por favor.